y ahora presentándoles unas fuentes pertenecientes a cada subtema. Estas primeras tres fuentes pertenecen al subtema que vamos a presentarle nosotros como grupo. Entonces, estas fuentes nos sirven a nosotros y también a los lectores para poder generar lo que viene a ser la veracidad de los argumentos que vamos a estar planteándole a través de cada parte del trabajo. Continuando con una de las fuentes, tenemos la fuente número uno, que es de Muñoz en el año 2020. En la página 5 nos menciona algo muy interesante. Nos habla sobre las normas de diseño sismoresistentes. ¿Qué quiere decir esto, Jamir? Esto nos va a permitir poder lograr algo más de lo que viene a ser un diseño sismoresistente. Estas normas permiten poder llegar a márgenes especializados para poder generar la demanda sísmica, poder analizar sistemáticamente cómo los sismos influyen tanto en la rigidez y en la resistencia, dos componentes que necesitan las edificaciones para poder lograr algo más en este tipo de la actualidad. Podemos recalcar un informe que nos proporcionó el Instituto Peruano de Derecho Urbanístico, donde nos dice que el 43,9% en la actualidad de las edificaciones están siendo construidas de un octavo de piso a más. Esto quiere decir que como son construcciones un poco más avanzadas, más innovadoras, donde tienes que aplicar un poco más de tecnología, tienes que aplicar un poco más de análisis técnico, un análisis más a profundidad, tanto de materiales, de estructuras, de quiénes se van a encargar de poder realizar dicho trabajo. Luego tenemos una fuente 2 que es muy interesante, donde nos recalca Martínez y Parra en el año 2019 en la página 5, donde nos dice algo muy interesante. Nos habla de ejemplos de materiales sismoresistentes, en este caso los disipadores de energía. ¿Qué son los disipadores de energía? Se preguntarán ustedes. Los disipadores de energía son aquellas estructuras que van ubicadas en la parte inferior de la edificación. La edificación tiene cuatro vértices en la parte de abajo, en la base. Entonces cada disipador de energía va anclado a cada uno de los vértices, ya que en el momento que surja un sismo de alta magnitud, la fuerza se traslade a la parte inferior, reduciendo los daños considerablemente. ¿Esto por qué? Porque en la actualidad, según el informe económico de la construcción, nos dice que en el Perú, en estos momentos, hemos pasado de un 14,5 a un 23,2% de porcentaje en las construcciones en las alturas de Lima metropolitana. Un dato capaz puede ser un poco aterrador. ¿Por qué? Porque ya en la zona urbana como que no están construyendo un poco más, sino que se están trasladando a zonas con precariedad, que vienen a ser las laderas de las montañas. Un tema que hemos recalcado en la exposición pasada. ¿Por qué? Porque hablar de las laderas en las montañas es poder hablar de riesgos, de sobre todo vulnerabilidades, porque vas a pasar factores climáticos, factores externos como por ejemplo el sismo. Por algo al Perú no lo dicen que es un país altamente sísmico. Aquí podemos recalcar también, según relacionándolo con un autor más de la fuente 3, él es Bash Cabrera. En el año 2022, en la página 20, nos recalca un dato muy interesante. Así como Muñoz habla de las normas, este autor va a hablar un poco más no solo de las normas, sino del tipo de sistema antisismo que se tiene que aplicar en las edificaciones para generar sobre todo la calidad de la edificación y relacionarlo con lo que nos dijo un ingeniero británico, Isander Kindo. Isander Kindo nos dijo que la calidad de una obra no solo se mide por lo que se está viendo, sino lo que se mantiene firme cuando nadie lo ve. ¿Cómo lo podemos relacionar esto con la vida cotidiana? Relacionémoslo como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene piel y huesos. Es igualito a lo que viene a ser la construcción. La construcción también tiene piel y huesos, pero no exactamente igual, sino que la piel viene a ser los materiales y los huesos la estructura interna de ella. Por eso Muñoz nos habla de normas también, al igual que Bash Cabrera, sino que Bash Cabrera nos habla más un poco más de lo que vienen a ser sistemas antisísmicos. Y esto lo relacionamos también lo que nos dijo Martínez y Parra. Martínez y Parra nos habla de materiales. Vemos que estos tres se relacionan muy bien referente al tema de lo que viene a ser construcciones antisísmicas y sobre todo materiales sismoresistentes. Siguiendo con la exposición de mi compañero, presentaré el siguiente subtema. Aplicaciones normativas y avances tecnológicos para el empleo de materiales sismoresistentes. En un país sísmico como el Perú, la seguridad es una necesidad constante. Por eso, los materiales sismoresistentes se han convertido en una pieza clave para reducir los riesgos en la construcción. A través del análisis de distintas fuentes, se pueden encontrar tanto coincidencias como diferencias en la forma de abordar este tema, lo que enriquece la comprensión y ayuda a tomar mejores decisiones al momento de construir algún edificio, algún puente,
alguna pista, etc. Como dijo René Descartes, la duda es el origen de la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que la duda nos impulsa a investigar y comparar distintas posturas sobre cómo se enfrentan los sismos desde la ingeniería. En primer lugar, algunos autores coinciden en que el uso de la tecnología aplica a los materiales es fundamental. Por ejemplo, Martínez y Parra. Ellos resaltan que la importancia de elementos como dispensadores de energía, los cuales permiten reducir el impacto del movimiento sísmico sobre las estructuras. Esta idea también se relaciona con la propuesta de Beach y Cabrera, quienes aplican cómo los sistemas sísmicos modernos combinan diseño estructural con el uso de materiales adecuados para proteger las edificaciones. Estas fuentes comparten un enfoque preventivo y técnico, centrado en buscar soluciones que mejoren la resistencia en las construcciones. Por otro lado, también encontramos enfoques más normativos, como por ejemplo la postura dada por Muñoz. Pone énfasis en la necesidad de aplicar correctamente las normas de diseño sismo resistentes, lo cual para él no basta, porque si se tiene una buena cantidad de materiales adecuados y no se aplican los procedimientos adecuados, no va a servir de nada esa construcción, dado que se debe seguir estrictamente todos los pasos dados o brindados ya con anterioridad. Continuando con la exposición grupal, me corresponde presentar el comentario crítico de los autores que hemos analizado. Muñoz, su aporte se enfoca en el carácter normativo y técnico de las construcciones sismorresistentes. Describe cómo las normas de diseño permiten estimar la demanda sísmica y asegurar la rigidez estructural. Es el autor con mayor profundidad técnica, ya que sugiere procedimientos concretos que dan soporte a la práctica ingenieril. Como señala la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, las normas estructurales permiten anticipar el comportamiento sísmico y tomar decisiones constructivas más seguras. Su enfoque es preciso, pero quizás limitado en cuanto a aspectos humano o preventivo fuera del cálculo estructural. Martínez y Parra proponen el uso de disipadores de energía como solución innovadora para proteger estructuras. Estos dispositivos absorben el impacto sísmico antes de que lo haga la edificación. Su visión aporta una alternativa tecnológica útil, aunque algo general. No profundizan en la normativa ni en casos reales de implementación. Complementa bien el enfoque de Muñoz al enfocarse más en los dispositivos que en el diseño normativo. Bach Cabrera. Su propuesta es más humanista, enfocándose en la necesidad de instalar sistemas antisísmicos para proteger vidas humanas y mejorar la calidad constructiva. Su visión amplía el panorama y resalta la dimensión ética y social del diseño estructural, aunque carece de tecnicismos. Complementa a los otros dos autores al ofrecer un sentido de urgencia y responsabilidad social. Continuando con las otras tres fuentes para el siguiente subtema, hemos podido recalcar a tres autores principales. Uno de ellos es Cachimwambo en el año 2023, en la página 1393. Es un documento extenso, pero hemos podido reconocer dos componentes importantes que nos hablan sobre los materiales: es la resistencia y la versatilidad.
dos materiales, bueno, sobre todo componentes importantes, que nos recalca qué tan importante es que una edificación esté con los materiales correctos. Estos materiales va a permitir que en un futuro, por ejemplo, se dé una reconstrucción mucha más rápida y sobre todo sencilla. Esto lo podemos como que relacionar con lo que nos dijo un ingeniero romano alguna vez, Vitrucio. Vitrucio nos mencionó que para que una obra sea perfecta tiene que tener tres componentes: belleza, utilidad y sobre todo firmeza. Tres componentes que van a permitir que esa edificación sea una edificación estable, pero sobre todo cumplir con estos dos componentes, la resistencia y la versatilidad. Estos componentes también se relacionan con lo que nos mencionó Gregor Mink en el año 2005 en la página 7. Él nos menciona que para tener, sobre todo, generar soluciones ante situaciones complejas, como por ejemplo, como un ingeniero civil o un arquitecto, pasan situaciones complejas que a veces no cuadran ciertos materiales, no cuadra cierto diseño, no cuadran ciertas estructuras. Entonces, él nos plantea que tenemos que tener dos componentes, la resistencia y la ductibilidad. Dos componentes que van a permitir lograr dichas soluciones ante diversos tipos de situaciones complejas, ya que recordemos que Santiago Calatrava, un ingeniero español y sobre todo arquitecto, también nos mencionó esto. Nos dijo que los materiales, aparte de tener distintos tipos de componentes, características, propiedades, estos tienen que formar la base de todo tipo de construcción, ya que la construcción no debe solo mantenerse firme, sino también debe sobrevivir. ¿Por qué sobrevivir? Porque ante situaciones como por ejemplo terremotos, sismos, deben sobrevivir y mantenerse su firmeza y relacionarse por supuesto con lo que nos mencionó Martínez y Parra, los disipadores de energía, materiales que también se relacionan en algún momento. Y por último tenemos a un autor muy importante que en el año 2019 en la página número 21 nos menciona algo muy interesante. Y estoy hablando de Quispe. Quispe nos menciona que no solo tenemos que buscar la calidad de una edificación, sino también tenemos que buscar el salvaguardar la vida del ser humano o de los que están viviendo dentro de ello. Porque esto también nos menciona un profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es Juan Muñoz. Y sobre todo, él también lo citamos en la primera fuente. Entonces Juan Muñoz nos dice: una edificación puede tener todos los componentes, materiales correctos, estructuras correctas, pero sobre todo tenemos que proporcionarle al residente o al poblador una zona de evacuación rápida y sencilla, ya que nadie sabe en qué momento puede suceder un sismo o puede suceder un terremoto en el cual puedan permitir la evacuación rápida. Esa evacuación podrá generar que sobre todo esa edificación sea perfecta, y no solo por la rigidez o también por la ductibilidad o la versatilidad, sino que también va a permitir salvaguardar la vida, ya que recordemos que como ingenieros civiles nuestra importancia es que tenemos que salvaguardar la vida de las personas que están dentro de las edificaciones que nosotros hemos podido diseñar y implementar los materiales adecuados. Los materiales que nosotros hemos podido reconocer, esos son los materiales sismorresistentes. Prevención de los daños estructurales y cuidado de las vidas mediante el uso de materiales sismorresistentes. En medio de estas posturas técnicas y normativas, otras fuentes aportan ideas complementarias, como por ejemplo la postura de Cachihuango. Señala que estas cualidades de resistencia y versatilidad lo hacen un material idóneo para estructuras sismorresistentes, lo que resalta su utilidad no solo para resistir un sismo, sino que también para facilitar la reconstrucción. Del mismo modo, Gernot Meinken sostiene que una estructura debe resistir un sismo de gran intensidad sin colapsar, lo que muestra la importancia de resistencia y ductilidad en los materiales. A esto se suma el enfoque humano de Quispe, quien recuerda que el objetivo principal es salvaguardar la vida de los habitantes, conectando el aspecto técnico con una necesidad social muy clara. Estas ideas nos muestran que, aunque las fuentes analizadas tienen enfoques distintos, todos coinciden en que los materiales sismorresistentes cumplen una función clave, lo cual es proteger la vida y minimizar daños, ya sea desde lo normativo
lo técnico o lo práctico, todos apuntan al mismo objetivo. Finalmente, como dijo Nietzsche, la historia se repite. Y no podemos olvidar que ocurrió en el terremoto de Pisco del año 2007. A partir de esta experiencia, es importante aprender a mejorar y a apostar por construcciones que sean realmente seguras. Reflexionar sobre estas fuentes nos da un panorama más amplio y nos permite valorar la importancia de elegir bien los materiales sismorresistentes en la construcción de nuestras viviendas y edificaciones. Cachiguango plantea que ciertos materiales poseen resistencia y versatilidad, lo que los vuelve ideales para estructuras sismorresistentes. Incluso en caso de colapso, el daño sería mínimo y la reconstrucción rápida. Es el autor más materialista y técnico. Su visión es práctica, pero asume el colapso como posibilidad aceptable, lo que puede ser riesgoso desde una perspectiva ética. Charnold Mink destaca la importancia de combinar resistencia y ductibilidad en los materiales para resistir grandes sismos. Acepta que no hay garantías absolutas, pero sí altas posibilidades de éxito. Es un enfoque probabilístico interesante, aunque útil, se queda en lo teórico y deja abierta la incertidumbre, lo que puede generar inseguridad si no se acompaña de un buen diseño estructural. Caparachi y Quispe. Ellos defienden un diseño estructural que no solo evite el colapso, sino que permita una evacuación segura ante un evento sísmico muy severo. Aporta una visión ética, preventiva y funcional. Esto se relaciona con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que resalta que una infraestructura segura salva vidas durante desastres naturales. Son claros al priorizar la vida humana, planteando una solución integral que va más allá de lo material. En resumen, el análisis crítico de estas fuentes permiten entender que la sismoresistencia no depende solo de cálculos estructurales o materiales, sino también de la capacidad ética y teórica y preventiva de los profesionales de la construcción. Como futuros ingenieros civiles, debemos integrar estas miradas para diseñar edificaciones que no solo resistan, sino que también protejan vidas y garanticen calidad.